El libro perdido de Dios, los textos que fueron borrados de la historia. La palabra que faltaba. Durante siglos, millones de personas han leído la Biblia creyendo tener en sus manos la palabra completa de Dios. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Qué pasaría si hubiera libros que alguna vez formaron parte de la revelación divina y que luego fueron borrados, ocultados o declarados prohibidos? Existen textos que hablan de los mismos personajes, de los mismos tiempos, pero con verdades distintas, más humanas, más inquietantes. Libros que alguna vez fueron leídos por creyentes y luego desaparecieron en el fuego del tiempo. Hoy exploraremos los libros perdidos de Dios. Los textos que la historia y quizá el poder prefirieron dejar en silencio. Cuando la palabra se escribía en secreto. Todo comenzó en una época donde escribir era un acto sagrado. Cada palabra debía conservarse con precisión porque una sola letra podía alterar el sentido de lo divino. Los antiguos escribas copiaban los textos a mano, en cuevas, templos o desiertos. No existía una Biblia como la conocemos hoy. Existían rollos, fragmentos, versiones, historias que viajaban de pueblo en pueblo. Y cada comunidad tenía su propia interpretación de lo que Dios había dicho. Algunos libros hablaban de sabiduría divina, otros de batallas entre ángeles y hombres, y algunos revelaban misterios sobre el alma y el destino que muchos consideraron peligrosos. Poco a poco, surgió una pregunta inevitable. ¿Cuál de todos esos textos era realmente la palabra de Dios, y cuál no? El nacimiento de un caos. Siglos después, cuando el cristianismo comenzó a expandirse, la diversidad de textos era tan grande que el mensaje original corría peligro de fragmentarse. Entre los siglos II y IV, se tomaron decisiones que cambiarían la historia espiritual del mundo, qué libros serían sagrados y cuáles serían olvidados. En reuniones de obispos, concilios y disputas teológicas, se fue formando lo que hoy llamamos canon bíblico. Pero esa elección no fue sencilla. Muchos textos quedaron fuera no porque fueran falsos, sino porque no encajaban con la visión dominante de la Iglesia naciente. El Evangelio de Tomás, el de María Magdalena, el de Enoc, el de los Hebreos, el de Pedro. Cada uno ofrecía una mirada distinta sobre lo divino, más mística, más simbólica, a veces más humana. Pero en una época donde la unidad del mensaje era cuestión de poder, la diversidad se convirtió en amenaza. Los libros que el tiempo quiso borrar. En 1945, un descubrimiento cambiaría todo. En una cueva de Nag Hammadi, Egipto, se encontraron antiguos manuscritos sellados durante más de 1.500 años. Eran los evangelios gnósticos, textos escritos por los primeros seguidores de Cristo que ofrecían un mensaje muy diferente al que la tradición conservó. Allí se hablaba de un Jesús que enseñaba la búsqueda interior, de un Dios más cercano y de una verdad que debía descubrirse dentro del alma. No había dogmas ni templos, solo conocimiento, fe y libertad espiritual. Para los primeros obispos, eso era peligroso. Un mensaje que invitaba al hombre a buscar a Dios sin intermediarios podía debilitar la autoridad religiosa. Y así, muchos de esos escritos fueron perseguidos, escondidos o destruidos. Los libros no solo desaparecieron, fueron silenciados por siglos. El misterio del libro de Enoc. De entre todos los textos prohibidos, uno se alza como el más inquietante, el libro de Enoc. Mencionado incluso en la Biblia, este escrito relata visiones sobre los ángeles caídos, el juicio final y los secretos del cielo. En él, Enoc, un hombre que, según la tradición, caminó con Dios, describe cómo los vigilantes descendieron del cielo y enseñaron a los hombres artes prohibidas. Habla de conocimiento divino entregado antes de tiempo, de un conflicto cósmico entre seres de luz y oscuridad, y de una justicia que el hombre aún no comprende. Por siglos, fue considerado inspirado, hasta que desapareció del canon hebreo y luego del cristiano. Solo Etiopía lo conservó,
como si una parte del mundo aún recordara lo que los demás quisieron olvidar. El libro de Enoc no desapareció, fue ocultado hasta que el tiempo estuviera listo para escucharlo otra vez. Los evangelios que cambiaban la historia. Entre los textos más controvertidos están los evangelios apócrifos. Algunos hablan de la infancia de Jesús, otros del papel de María Magdalena como discípula y líder espiritual. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no cuenta milagros ni crucifixiones. Son 114 frases atribuidas a Jesús, muchas de ellas misteriosas, dirigidas a quien busque la verdad en su interior. Una de ellas dice: «El reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, conocerás al Padre». Para algunos, eso era sabiduría pura. Para otros, una amenaza al poder del dogma. El Evangelio de María Magdalena, por su parte, mostraba un mensaje de compasión y liderazgo espiritual femenino, donde el amor era más fuerte que el temor. ¿Fueron estos textos realmente falsos, o simplemente demasiado adelantados para su tiempo? ¿Cuándo la verdad se vuelve peligrosa? A lo largo de la historia, la fe y el poder han caminado juntos. Y a veces lo espiritual tuvo que ceder ante lo político. Los textos que mostraban una fe libre, interior, simbólica o demasiado humana fueron declarados heréticos. No porque mintieran, sino porque rompían la estructura del control religioso. Pero lo más sorprendente es que muchos de estos libros comparten una misma enseñanza: que Dios no está limitado a los templos, los ritos o las palabras, sino que se manifiesta en todo lo que respira, en la conciencia, en la búsqueda, en el amor y la sabiduría. Esa idea fue considerada peligrosa, pero también eterna. El mensaje detrás de los libros perdidos. Más allá de su exclusión, todos estos textos hablan de lo mismo: la conexión entre el ser humano y lo divino sin intermediarios. Algunos describen a Dios como una energía creadora, otros hablan de la caída de la humanidad como un acto de olvido. Muchos describen la fe como una luz interior que nadie puede apagar. Y quizá por eso sobrevivieron al tiempo. Porque ninguna censura puede borrar una idea cuando esa idea pertenece al alma. Los libros perdidos no solo revelan lo que se eliminó de los textos, revelan lo que aún vive en nosotros, el deseo de buscar la verdad, incluso cuando no está escrita. Entre la fe y el conocimiento. Cuando los arqueólogos encontraron aquellos manuscritos, no solo hallaron palabras, encontraron preguntas. ¿Por qué fueron escondidos? ¿Quién decidió que era palabra de Dios y qué no? ¿Y qué significa realmente inspiración divina? Algunos estudiosos creen que los textos excluidos muestran el otro rostro de la fe. Uno que no teme al misterio ni a la contradicción. Porque la fe no debería destruir el conocimiento. Debería ampliarlo. Y si algo enseñan los libros perdidos, es que Dios no teme ser descubierto. El propósito del olvido. Quizá estos textos fueron borrados no por error, sino por propósito. Tal vez cada era debía redescubrir la verdad por sí misma, cuando estuviera lista para comprenderla. El mensaje divino no se apaga, solo espera. Como una semilla que duerme bajo la tierra hasta que llega la estación adecuada. Los libros prohibidos regresaron en un tiempo donde la humanidad busca sentido. Donde la gente ya no teme preguntar. Donde la fe y la razón vuelven a encontrarse. Y en ese reencuentro, cada uno puede mirar más allá de las páginas y preguntarse: ¿qué parte de la verdad aún no hemos leído? El libro que nunca se pierde. Los libros pueden arder. Las palabras pueden ser prohibidas. Pero la verdad siempre encuentra un camino para volver a ser leída. Quizá los libros perdidos de Dios no están en una cueva ni en un museo. Quizá siempre estuvieron dentro de nosotros, esperando el momento en que el hombre deje de temer al misterio y empiece a escucharlo. Porque la palabra de Dios nunca se pierde. Solo cambia de forma.
y vuelve a aparecer cuando el mundo está preparado para entenderla.